Ecuaciones de variables separables. Continuando con lo que es el análisis del temario de ecuaciones diferenciales, vamos a dedicar esta presentación a una herramienta que es precisamente el uso de la solución de ecuaciones de variables separables. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Ecuaciones de variables separables. Bueno, vamos a tratar de ubicar el tema en la ciencia. ¿De qué se trata todo este rollo? Bueno, las ecuaciones diferenciales son una herramienta clave de las matemáticas aplicadas. El método de variables separables se centra en lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, en que se puede expresar como la estructura de y en dx igual a f de x por g de y. Se aplican en modelos de crecimiento, decaimiento y flujo en ingeniería en computación. Entonces normalmente vamos a tener gráficas que lo vamos a ver más adelante, como que crecen en asíntotas pegadas a los ejes o cercanas a los ejes, o que decrecen sobre los ejes. Eso lo vamos a ver gráficamente un poco más adelante. Recuerden que como son ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces vamos a estar hablando de ecuaciones que se derivan con respecto a una sola variable. En este caso, para esta ecuación que se está mostrando aquí, se tendría que derivar sobre la variable x, tanto f como g. Y de primer orden quiere decir que solo vamos a hablar de la primer derivada, ¿ok? Muy bien. Eso ya lo vimos en videos anteriores. Si alguien tiene dudas, les pido de favor que revisen los videos que incluso ya están publicados en el canal. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos? Es reconocer el concepto de variables separables, resolver ecuaciones diferenciales de primer orden por separación de variables, interpretar resultados en contextos de ingeniería en computación. Muy bien. ¿Cuál es la relevancia que tiene este tema? Bueno, el proceso rápido y analítico para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, frecuente en áreas de tecnologías de la información como son modelos térmicos, circuitos RC, dinámica de usuarios, aporta la claridad en procesos de crecimiento o decaimiento en proyectos informáticos. Es por eso su importancia en ingeniería en computación. ¿Cuál es el futuro del tema en ingeniería en computación? Bueno, todos los métodos analíticos como base para computación cuántica e inteligencia artificial se extienden a ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales y ecuaciones diferenciales parciales en simulaciones avanzadas, importante en la nube y la industria 4.0 para control predictivo. ¿Por qué menciono tanto la industria 4.0? Bueno, para empezar, es un estudio que llevé a cabo precisamente en un doctorado de economía que hice, pero además la industria 4.0 es la que está rigiendo actualmente el avance de las comunicaciones, el Internet de las cosas, las tecnologías aplicadas están ahorita de vanguardia. Vamos a dar un breve contexto histórico.
Ya sabemos que los inicios en el cálculo de Leibniz y los trabajos de Euler fueron las primeras aplicaciones en modelos de crecimiento, ¿sí?, que fueron presentadas precisamente por Bernoulli y aplicadas por él. La adopción en ingeniería para descubrir estos procesos físicos incluso están mencionados en Leerson en el 2007. No son tan antiguos estos métodos matemáticos, pero ya son muy solidificados, muy fuertes, vamos a decir. La definición de variables separables. Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con la forma dy en dx igual a f de x por g de y. Como ejemplo base, dy en dx igual a xy al cuadrado, nos da precisamente una estructura que está cambiando, nos está demostrando, hablando de cambios con respecto a la variable x. La variable x puede tomar cualquier dato, por ejemplo, la concentración de un soluto, el tiempo, la distancia, etc. Esto lo podemos ver también en SEAL en el 2018. La definición de variables separables. Bueno, antes de continuar hago la siguiente aclaración. Ya no voy a estar mencionando los autores que lo están mencionando, porque si ustedes tienen dudas, basta con que vean la presentación, vean las referencias, busquen la referencia y con eso van a tener el desarrollo del tema completo. Bueno, decíamos entonces que la definición de las variables separables, para los pasos para separar estas variables, es que dejamos la función en x junto con su derivada, con la derivada de x, y la función de y junto con la derivada de y. Esto me hace separar las variables. Después integramos ambos lados, añadimos la constante de integración, ¿sí?, y despejamos y. Y con eso queda resuelta el problema. Entonces, si se dan cuenta, variables separables es algo muy simple. Los teoremas y fundamentos. Los teoremas de existencia y unicidad. Si f y la parcial de f con respecto a la parcial de y son continuas en una región, entonces hay solución única para las ecuaciones de este tipo. Esto garantiza la validez al separar las variables, o sea, precisamente la validez del procedimiento de solución. Teoremas y fundamentos. La importancia de los métodos alternativos. Aunque las ecuaciones de variables separables son muy útiles, existen otras clases de ecuaciones lineales, exactas, homogéneas, ecuaciones de Bernoulli, etc., que no pueden resolverse únicamente separando variables. Ejemplos de una ecuación no separable típica es, por ejemplo, valga la redundancia, de y en dx más x por y igual al seno de x cuadrada más y. Para este tipo de ecuaciones la separación no es posible, pues x y y están mezclados, ¿sí?, de la manera que impide que se pueda dar una factorización para separar los mismos. Aquí, por ejemplo, el seno de x cuadrada más y, pues tengo que resolver esta ecuación para poder calcular un seno, y entonces cómo lo separo en estas variables, etcétera, ¿no? Y si yo aquí esta x que está dividiendo la paso multiplicando, va a multiplicar aquí también con esta y va a multiplicar acá también con esta y entonces no va a haber separación. ¿Me explico? Ese es el problema que tengo. Bueno, la relevancia para ingeniería en computación, bueno, es que en proyectos complejos, por ejemplo, optimización de redes neuronales, simulación avanzada de hardware, surgen ecuaciones que no siempre se pueden simplificar a la forma de variables separables.
Conocer los límites del método de variables separables es esencial para escoger la técnica adecuada de solución o aproximación a la solución, aproximación numérica, y cuando se tenga ecuaciones diferenciales. Los teoremas y fundamentos, continuando con esto, es que constante de integración y familias de soluciones. Al resolver una ecuación de variables separables, siempre aparece una constante de integración, denotada típicamente por la letra C. Cada valor de la letra C genera una solución particular, ¿sí?, distinta, por lo que hablamos de una familia de curvas. O sea, cada valor distinto de C va a estar generando una curva distinta y por tanto estamos hablando de familias de curvas. La interpretación geométrica: imagina un plano XY. Cada curva de la solución difiere por un desplazamiento vertical o una forma que depende de la constante C. Si se fija una condición inicial, por ejemplo, y(x0) igual a y0, entonces se determina un valor específico para C. Esa es la manera de definir una sola curva, que sería válida solamente para el valor inicial que toma esa ecuación. La aplicación en ingeniería en computación, al diseñar simulaciones o pruebas para distintos escenarios, cambios de temperatura, por ejemplo, cambios de temperatura del procesamiento, comportamiento de usuarios en un servidor, etc. Cada escenario puede corresponder a un valor distinto de la constante C, reflejando condiciones iniciales diferentes, por ejemplo, temperatura inicial, número de usuarios iniciales, etcétera, ¿no? Muy bien. Aplicaciones en la ingeniería también, como tenemos un ejemplo, los circuitos RC. ¿Qué significa un circuito RC? Eso lo van a ver más adelante en sistemas analógicos. Sin embargo, RC significa circuitos con resistencias y condensadores. Así de sencillo, nada más se conoce como circuito RC. Muy bien, bueno, el planteamiento del circuito RC, un circuito RC básico, consta de un resistor, una resistencia, un capacitor C y una fuente de voltaje que va a recorrer el circuito. Al cargar o descargar el capacitor, la variación de voltaje PT puede describirse con una ecuación diferencial de primer orden. Ecuación principal, la forma general de la ecuación diferencial para un circuito RC, resistor capacitor, es la derivada del voltaje con respecto al tiempo en el tiempo es igual a menos 1 sobre RC, resistencia condensador o capacitancia, por el voltaje con respecto al tiempo, más el valor inicial con respecto a la resistencia capacitor. Aquí, bueno, BT, ¿qué es BT? Es el voltaje a través del capacitor en el tiempo T. R es la resistencia, C es la capacitancia, Vin es el voltaje de entrada. Importancia de la tecnología en tecnología de información, bueno, es que en ingeniería en computación el comportamiento de fuentes de alimentación tiene y los tiempos de carga, vamos a decir, en dispositivos de memoria o incluso en circuitos integrales, se basa en esta dinámica RC. Se los voy a tratar de explicar un poco más a detalle. Si nosotros quisiéramos saber cuánto tiempo tarda
una memoria en requerir que se tenga que dar de nuevo el ¿cómo se llama? Decíamos, si quisiéramos saber cuánto tiempo se tiene que volver o tengo que aplicar para volver a recargar la memoria de un circuito, memoria estática o memoria dinámica, memoria RAM, que sería la memoria dinámica. Bueno, vamos a tener el detalle precisamente de tener que medir los tiempos en los que necesito volver a generar un pulso eléctrico para que esa memoria se conserve. Cuando ustedes están trabajando en una computadora, su memoria RAM continuamente se está recargando de energía para conservar su contenido. Si ustedes no tienen ese cuidado con ese contenido, va a llegar el momento en el que se pierda la memoria, se borre la memoria y entonces nos generaría un pantallazo azul como ya los conocen. Eso es parte de este esquema que tenemos aquí, por eso la importancia en contar. Las aplicaciones en ingeniería en computación, por ejemplo el circuito RC, nos dice que la descarga del capacitor, interpretación física, el voltaje decae exponencialmente desde un valor inicial de 0 hasta 0, constante de tiempo RC, o sea, RC es el factor resistencia-capacitancia que mide precisamente la velocidad de la descarga. La relevancia es que en ingeniería en computación, el tiempo de descarga o carga afecta la frecuencia de reloj, la estabilidad en circuitos lógicos y la eficiencia del uso de la energía. Ahí tenemos quién lo está mencionando y dónde lo pueden ver. Para la descarga de un capacitor en un circuito, ¿sí? Resistor capacitancia, cuando el voltaje inicial es 0, la ecuación diferencial se simplifica de tal manera que nos quedaría el dB en el tiempo contra el tiempo de t va a ser igual a menos el circuito RC por el voltaje en el tiempo dado t, sabiendo que el voltaje inicial es 0, por eso se quita el otro factor que tenemos aquí. En esta ecuación se describe como el voltaje V de t a través del capacitor disminuye con el tiempo, y la solución, por ejemplo, para esta ecuación en particular es precisamente la integral separando las variables, y sería Vt igual a V0e a la menos 1 sobre Rc, donde RC, recuerden que es el circuito resistor capacitancia. Muy bien, entonces donde V0 es el voltaje inicial a través del capacitor en el tiempo 0. Otras aplicaciones son, por ejemplo, la ley de enfriamiento. Si queremos saber cómo bajar la temperatura o cuánto tiempo me va a llevar bajar la temperatura de A a B, bueno, pues entonces tenemos que aplicar la ley de enfriamiento de Newton. La ecuación de la ley de enfriamiento de Newton se describe como la temperatura de un objeto, ¿sí? Cómo cambia con el tiempo cuando se encuentra en un entorno con una temperatura constante, la temperatura ambiente. La ecuación diferencial entonces nos dice que dt, T mayúscula es temperatura, T minúscula es tiempo, es igual a menos K, constante de intercambio calórico, T menos T actual menos T ambiental, es temperatura actual menos temperatura ambiental, donde T, decíamos, es la temperatura del objeto en el tiempo T
T ambiental es la temperatura del entorno, K es la constante de proporcionalidad que depende de las propiedades del objeto y del entorno. ¿Sí? No va a perder la misma temperatura una taza de café, por ejemplo, en un recipiente de cerámica, una taza, o en un vaso de unicel, porque el vaso de unicel va a evitar el intercambio calórico directo y entonces eso va a provocar que dure más tiempo con mayor temperatura el café del vaso de unicel que el de la taza de cerámica. Para resolver entonces la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton mediante separación de variables e integración, seguimos estos pasos. Primero hacemos la separación de variables, reorganizamos la ecuación para que todas las T's, todas las temperaturas estén en un lado y T en el otro. Entonces nos quedaría dt sobre T menos T ambiental igual a K menos K por dt. Y entonces ya tenemos separadas las variables, hacemos la integración como se marca aquí, integramos del lado izquierdo, del lado derecho, los dos se hacen y obtenemos el resultado de esa integración, que en este caso, como esto está abajo, es un logaritmo de diferencias de temperaturas como valor absoluto, obviamente por ser logaritmo, porque acuérdense que si esto llega a tomar un valor negativo, este valor absoluto lo cambia a positivo porque no existen logaritmos de números negativos. Eso ya lo vimos en álgebra. Igual a kt más c, donde c es la constante de integración. Resolver para t. Exponenciamos, vamos a decir, ambos lados para despejar diferencias de temperaturas. Entonces al generar al aplicar el exponente en ambos lados, en un lado queda el exponente con lo que tenemos acá y en el otro queda las diferencias de temperaturas ya sin el logaritmo, porque el logaritmo con el exponente se cancelan. Y entonces esto nos queda T menos T ambiental igual a C por E a la menos KT. ¿Por qué? Porque la C acá arriba es lo mismo que E a la C multiplicando acá. Y E a la C pues es la C grandota, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Acuérdense las leyes de los logaritmos, que son muy simples. Para que no se confundan con ese tipo de detalles. No es complicado. Bueno, la solución general T igual a T más CE a la menos KT. ¿Por qué? Porque este T ambiente está restando, lo paso para acá sumando, queda positivo, más la constante por E a la menos KT y me queda que esa es la temperatura actual en el tiempo correspondiente. Aquí se determina usando la condición inicial T0 igual, T0 sería igual a T ambiente más la constante de proporcionalidad, se pierde lo demás, y entonces simplemente me queda que C es igual a T0 menos T ambiente. Entonces de la temperatura que tengo, vamos a suponer tengo 40 grados y el ambiente está a 18, pues la diferencia estamos hablando de 22, que sería la C, esa constante. Por lo tanto, la solución completa quedaría como T de T igual a T ambiente más T de 0 menos T ambiente por E a la menos KT. La aplicación en TI, el modelado de la disipación de calor en procesadores, servidores, tarjetas, gráficas, permite estimar el tiempo para que un dispositivo regrese a su temperatura operativa normal. Ahorita voy a explicar un poquito de esto. Una temperatura operativa segura, o para diseñar
sistemas de enfriamiento óptimos, ventiladores, water cooling, etc. Hago la aclaración. Por ejemplo, si nosotros tenemos un procesador, por el hecho del flujo de la corriente y la frecuencia tan alta que maneja un procesador, que nosotros estamos acostumbrados a que, por ejemplo, Comisión Federal trabaja 60 Hz. Pero cuando estamos hablando de una computadora, estamos hablando de que trabaja a 3000 Hz, 3.2 Hz, entonces, megahertz, perdón. Entonces estamos hablando de que son millones de ciclos por segundo que pueden generar un calentamiento muy excesivo, ¿sí?, si no se controla. Entonces lo que se hace es que meten sistemas de enfriamiento, algunos incluso con flujo líquido cuando se trabaja con nitrógeno o con alguna sustancia líquida que sirve como refrigerante, o por lo menos el viento, ¿no?, el ventilador, que va a ayudar a que una superficie de intercambio se enfríe para disipar el calor. Esos son los detalles precisamente de cómo se aplican las ecuaciones. Estoy arrancando precisamente o metiendo mayor velocidad al ventilador de mi máquina, porque como tengo trabajando ahorita todas las pantallas, pues siempre me está como que se oye, y ahorita ya empezó a bajar un poquito porque le metí el turbo. ¿Ok? Bueno, son los detalles que hay que cuidar, y ahí se aplica precisamente esto. Lo estoy platicando y no lo aplico, como ven. Pero si se dan cuenta, no sé si estaban escuchando ese zumbido de los ventiladores. Ahorita ya se calmaron porque estoy metiendo el turbo y diciendo, ay, espera, el flujo de trabajo es alto, mete los ventiladores, aumenta el intercambio calórico y disipa la temperatura. Y entonces la temperatura de mi equipo de cómputo ya no se sobrecalienta. Si se llega a sobrecalentar, puede provocar que haya un desprendimiento de chips o circuitos en la superficie de un circuito impreso integrado o de componentes sobre una tarjeta, y entonces va a provocar fallas. Son los detalles que tenemos que cuidar. Aplicaciones en ingeniería en computación. Bueno, el modelo de población. Otro ejemplo que podemos cuidar aquí es la analogía con crecimiento poblacional. Du en dt, ¿sí?, igual a alfa u, describe una tasa de crecimiento proporcional a la cantidad actual de usuarios, donde u son los usuarios. Separando la solución exponencial, u de t es igual a u0 e a la alfa t. Analizando cuáles son las partes, nos dice que el número de usuarios, ¿sí?, conectados a una plataforma o servidor, si alfa es mayor que 0, es positivo, el sistema puede crecer rápidamente y se necesitan paneles de escalabilidad, infraestructura mayor, ancho de banda mayor, etcétera. ¿Por qué? Porque está creciendo el sistema. Ahora, la separación de variables permite predecir cuántos usuarios habrá en un tiempo futuro y diseñar la capacidad de respuesta adecuada. Si no ha superado el número de usuarios para el que está programado un equipo, va a seguir funcionando bien. Pero si empieza a haber un crecimiento de usuarios y no tengo la capacidad suficiente de atención, pues obviamente el sistema va a colapsar. La relación con otras formas. Más allá de las variables separables, no todas las ecuaciones de primer orden son separables. Las ecuaciones lineales de la forma y' más p de x y por qx puede resolverse con mayor con un factor integrante, que es otro procedimiento que más adelantito vamos a ver en siguientes videos. El caso Bernoulli
Una ecuación como y' más p de xy es igual a q de xy a la n se resuelve usando sustitución adecuada dependiendo de n. Por ejemplo, si yo tengo y a la n y lo quiero sustituir por otra variable w, pues en ese momento le estoy quitando la potencia a la variable para que la variable dependiente, para que con la derivación, más bien la integración con respecto a la variable independiente, se pueda resolver. Ventajas separables. Son directas cuando dy en dx es igual a f de x por g de y. Son identificables fácilmente. Ahora, los pasos para el factor integrante o métodos más complejos son otros. La conclusión es que el método de variables separables es una de varias herramientas en teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿sí? Y conocer sus límites y alcances es fundamental para nosotros. Proyección profesional. El uso de software de ingeniería en computación, por ejemplo Python, módulos como SIMPy, Spicy, MATLAB, OD45, DSolve, matemática, entre otros, pues son herramientas que te van a ayudar a trabajar con este tipo de esquemas. Permite resolver ecuaciones diferenciales en proyectos reales. Precisamente en ingeniería de software, y también en un curso ahorita, voy a dar un curso, voy a implementarlos, voy a estar publicando un curso de Python completo, de cómo utilizarlo y cómo trabajarlo en Visual Studio Code. Por si hay interés de que lo vean, síganlo en el canal, estén pendientes de lo que voy a publicar y ahí van a tener también ese tipo de cosas. Hago la aclaración de que estoy haciendo grabación directamente frente a grupo, por eso estoy haciendo el aviso de todo esto, pero también esta grabación va directa a todo el público en general de mi canal, agradeciendo por cierto que está creciendo fuerte y bueno, también está dirigido para todos y va a seguir creciendo seguramente por el tipo de materiales que vamos a estar subiendo. Ahorita voy a estar subiendo lo que es la programación en Python, lo que es circuitos analógicos, circuitos electrónicos también en Tinkercad, y vamos a meter un curso de Tinkercad también completo a la par del curso de sistemas analógicos. Es muy ambicioso este esquema, espero que tener audiencia para que realmente les sea de utilidad. Las aplicaciones típicas, bueno, la simulación de hardware, transitorios en circuitos digitales, overclocking y calor. El cálculo de disipación de calor en tiempo real, el CPUs, GPUs, que son procesadores con alto desempeño, con alta frecuencia y que generan una gran cantidad de calor y que incluso algunos, sobre todo GPUs, requieren forzosamente incluso enfriamiento por recirculación de líquidos como nitrógeno líquido. Modelos simples de uso de redes, crecimiento, usuarios, cargas en servidores. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas? La separación de variables es rápido cuando la ecuación lo permite, evitando métodos numéricos más complicados y más pesados. Los roles en la industria. El desarrollo del software científico crea herramientas para simulación y modelado en TI, tecnologías de la información. Analista de datos, por ejemplo, aunque mayoritariamente usan métodos estadísticos, pueden encontrarse con modelos diferenciales para proyecciones, sobre todo cuando hablamos de crecimientos o decrecimientos. Entonces ahí se analiza normalmente con ecuaciones diferenciales. Especialistas en simulación.
Diseña experimentos virtuales para predecir comportamientos del sistema, temperatura, rendimiento, etcétera. Incluso, por ejemplo, con respecto al rendimiento, la velocidad de desarrollo y de ejecución de procesos. Importancia. Conocer métodos analíticos como variables separables fortalece las habilidades para interpretar y validar resultados. Amplía el rango de problemas computacionales que se pueden abordar. Ejemplos: es un ingeniero que diseña sistemas de enfriamiento, ¿sí?, en un data center, por ejemplo, puede usar las ecuaciones de enfriamiento para optimizar la temperatura y el consumo de energía. Hay sistemas que tienen que trabajar, por ejemplo, a 50 grados centígrados, vamos, ni menos de 45 ni más de 60. ¿Sí? Y entonces, si no tenemos esos sistemas de regulación, pues los sistemas van a estar o mal funcionando o quemándose. Análisis cualitativo y observaciones finales. Bueno, los campos de direcciones, por ejemplo, incluso sin resolución analítica, un campo de direcciones en el plano X, Y, XY, XY. O sea, son planos que pueden estar en una sola superficie, sería así, o en dos dimensiones o en tres dimensiones. En este caso son 2 dimensiones XY para un plano específico. Si tenemos un crecimiento en otra dirección sería XY, XY, y si tenemos ya las 3 dimensiones pueden ser planos en tres áreas específicas, 3 dimensiones. Muestra la pendiente de la solución en cada punto. No sé por qué me está repitiendo algunas cosas, pero ahorita las estamos corrigiendo. Muy bien. Bueno, entonces permite ver entonces equilibrios. Si G de Y es igual a 0, en dy en dx igual a f de x por G de x, resulta entonces, por G de Y, perdón, resulta entonces que se generarían soluciones constantes, ya que los cambios estarían multiplicados por 0 y se harían 0. Las soluciones, otra vez, un momento, es que aquí me está generando un cambio un poquito extraño. Listo. No hay más cambios raros por acá, sí, también. Por los errores, pero son de pronto detalles de edición que se supone que estaban corregidos, pero ahorita resulta que vuelve a mostrar. Muy bien, si G de Y es igual a 0, entonces Y de X es igual a Y. Obviamente ahí vamos a tener, es una solución estacionaria, ¿sí?, invariante en el tiempo. Entonces vamos a tener un solo dato de esa solución. Conclusión: el método de variables separables ayuda a comprender la estructura de la solución y la existencia de equilibrios. Es útil en modelos de tecnologías de la información para ver si hay estados constantes, temperaturas estables, carga estable, etcétera. Lo que comentaba hace un momento, en donde vamos a tener ciertas temperaturas que son específicas para el trabajo óptimo de un procesamiento.
ni puedes llevarlo a más frío, ni lo puedes llevar a más temperatura. Tienes que conservarte en el rango que es óptimo para la ejecución de procesos. Síntesis de desarrollo. La recapitulación. Si tenemos una definición del tipo de y en dx igual a f de x g de y, la separación de variables nos lleva a 1 sobre g de y por dy igual a f de x por dx. La integración y la obtención de la solución general más la constante, y la constante nos genera un número n de soluciones. Aplicaciones principales vistas, bueno, son los circuitos RC, los circuitos de enfriamiento, los circuitos de crecimiento exponencial. El aprendizaje clave es reconocer cuando la ecuación es separable, o sea, que puede separarse, por ejemplo, en este caso y de x para poder hacer las integraciones correspondientes. La solución y la interpretación de resultados en situaciones de ingeniería en computación, nos habla, por ejemplo, de temperaturas, voltajes, usuarios, etcétera, para lo que es ingeniería en computación. Las variables separables de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde dy en dx es igual a f de x g de y, nos lleva a un método rápido y analítico para la obtención de una solución. Los ejemplos son, decíamos, circuitos RC de B, en donde estamos analizando el voltaje con respecto al tiempo, igual al menos 1 sobre RC por V, es el voltaje, y RC es el factor resistor capacitancia. Y la ley de enfriamiento, por ejemplo, dt sobre T, la temperatura con respecto al tiempo, igual a menos K, la constante de pérdida o ganancia de temperatura, por T menos T ambiental. Y crecimiento de usuarios, du sobre dt, igual a alfa u. Conclusión, una de las técnicas más importantes para comprender la dinámica de sistemas en ingeniería en computación es precisamente el método de separación de variables. Permitir resolver problemas donde la tasa de cambio depende de una solución separable de x y y, se extiende a numerosos escenarios de tecnologías de la información, como escenarios térmicos, eléctricos, de carga, de usuarios. Las puertas de entrada, ¿sí? Bueno, tenemos que las bases para abordar ecuaciones lineales, ecuaciones exactas y métodos numéricos de orden superior, pues son las ecuaciones diferenciales de variables separables. Integra la visión de la ingeniería en computación con el enfoque analítico de la matemática aplicada. El mensaje final es conocer y dominar la separación de variables, incrementa la capacidad de modelar y optimizar sistemas en computación. Preguntas de reflexión para esta plática. ¿Qué tecnologías emergentes consideran más influyentes en el desarrollo actual de las áreas de las tecnologías de la información? Otra pregunta que vale la pena considerar es cómo se relaciona el proceso administrativo con la gestión efectiva de recursos informáticos, y además, ¿qué métricas consideran clave para evaluar la evolución en un área de tecnologías de la información en una empresa? Bueno, vamos a tratar de responder con estas preguntas, incluso con algunos ejemplos, y relacionar, si es posible, con algún modelo matemático de cambio. Vamos a ver algunos ejemplos de modelos matemáticos en el siguiente video. Esta actividad la vamos a dejar para después de la actividad de los ejercicios. De hecho, ahorita lo voy a cambiar. Y bueno, vamos a reconocerle la participación a los estudiantes que estuvieron ahorita conectados y que han estado, utilizando precisamente los videos que les he estado publicando en Videoteca Valencia, y que es
es precisamente con lo que han estado trabajando y que vamos a estar trabajando. La modelación matemática impulsa la innovación en tecnologías de la información. Sigan formándose y aplicando estos conceptos en sus futuros proyectos. Bien, muy bien. Aquí tenemos las bibliografías completas por si alguien las quiere consultar. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.